Hola, mi gente. Hoy es un día distinto. Hoy es un momento diferente de mi día a día. Siempre hablo de los productos de Jambal, de cómo nos favorecen a nuestra salud, de cómo nos ayudan a conservar nuestra piel bonita, a cómo cuidarla. Bueno, os dije cuando empecé a mover este canal que os iba a contar un poquito también de mi vida. Empecé a daros unas pinceladas al principio de todo. Eh, Quiero que, no sé, tengo la sensación que tengo que aportar algo de mi experiencia porque claro, cuando yo descubrí todo lo que me había pasado y por qué me había pasado con tantas enfermedades, con tantas somatizaciones, con tanto dolor, porque yo he tenido dos cánceres, eso me ha producido un dolor no solo físico, sino también emocional. Que yo creo que fue al revés, o sea, por el dolor emocional vino el físico. Y quiero, o sea, tenía la sensación que tenía que compartirlo con los demás, porque la vida son matemáticas. Yo una vez lo escuché, no lo entendía bien, y sí que es verdad que la vida son matemáticas. Lo que te pasa por dentro, las emociones, modifican nuestra biología. Y esas emociones hacen que si no las procesamos bien y si no entendemos por qué nos han pasado las cosas, esas emociones modifican nuestras células, hacen que se alteren los procesos biológicos que tienen que hacer normalmente y se produzcan las enfermedades. A esa conclusión fue la que llegué hace ya pues unos cuantos años, y a partir de ahí empezó mi curación, mi sanación. ¿Por dónde empiezo? Pues por donde empiezo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo divertido. No es divertido, pero vamos a hacerlo divertido para que el proceso no sea tan... No me gustan los victimismos, esta gente que sale, ay, pues a mí me pasó esto y a mí me pasó lo otro, y yo sufrí tanto, que han sufrido, que todos mis respetos. Ya os adelanté que yo colaboro con la Fundación 11 en un programa de víctimas de violencia de género, con lo cual no hay que tomárselo a broma. Pero yo lo quiero trasladar de una forma distinta a la que se ha tratado hasta ahora, con soluciones, no con... O sea, no quiero explicar problemas, quiero explicar soluciones. Creo que es más práctico. ¿Por dónde empezar? Pues habiendo explicado que las alteraciones emocionales modifican el comportamiento de nuestra biología y el comportamiento de nuestra biología modifica el comportamiento de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema linfático, de nuestro sistema cardiovascular, de todo, entenderemos que si modificamos esas emociones, también podremos modificar esa respuesta que da nuestro sistema biológico. ¿Cómo empezó todo? Bueno, yo empecé naciendo en una familia disfuncional donde mi madre era bipolar. También vienen de la posguerra, hay que entenderles, hay que entender que no fue fácil esas generaciones, aquí en España al menos, ¿no? De que vinieran de la posguerra, pasaron hambre, no había que comer. Entonces pasaron muchas dificultades, el enfrentamiento entre familias, entre hermanos, entre vecinos, todo eso fue un caldo de cultivo para luego una España muy castigada, muy castigada. Entonces mis padres vienen de esa generación, mi madre pues por su propia historia familiar muy complicada, pues bueno, pues era lo que antes se llamaba carácter maníaco depresivo. Ahora yo creo que se le califica como bipolar, ¿no? Entonces se encontró pues con mi padre con unas conductas pues de la época, ¿no? Machistas, narcisistas, bla bla. El hecho es que yo fui el séptimo embarazo de 9 embarazos y soy hija única. Eso os va a decir bueno, que sí, entre unas cosas fui
deseada y todo lo que tú quieras. Por otra parte fui sobreprotegida, por otra parte pues yo oía en mi casa pues gritos, estrés, mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés desde que nací. Encima tengo dislexia, os lo dije en alguno de los otros vídeos. Eso lo descubrí cuando ya tenía yo 30 y pico de años, que fue todo un descubrimiento, porque claro, yo no entendía. Yo pensaba que no era tonta del todo, ¿no? Pero tenía dificultades en la escuela. Yo veía a otras compañeras pues que no las consideraba eruditas, pero que sí que sacaban buenas notas y yo no, tenía fracaso escolar. Entonces eso encima pues me hacía, bueno, ya os dije también que yo tenía muchos granos cuando era jovencita. ¿Por qué? Pues por el sufrimiento, por el estrés, por la angustia que tenía dentro con ese entorno, con esa disfunción que te da la dislexia, que no sabes dónde estás, que te pierde, al menos yo en mi caso, porque hay muchos grados, hay muchos tipos, pero en mi caso cuando la descubrí, pues bueno, ya me dijeron que tenía varias disfunciones distintas. Cuando lo entiendes, pues lo aceptas y dices, ah, caray, era por esto. Pues vale, pues como dicen los modernos de ahora, ¿no? Vamos a abrazarlo, que eso es muy fácil de decir, y vamos a aceptarlo. Bueno, pues de alguna forma, yo cuando lo entendí, dije, ah, pues bueno, pues si es así, pues vamos a vivir con ello, ¿no? Voy a focalizarme en lo que realmente me interesa aprender y no me desgastaré en el resto. ¿Que soy despistada? Pues soy despistada. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El hecho es que yo, mientras pasaba todo ese proceso, yo me iba enfermando. Me iban saliendo, pues ahora un cáncer, ahora otro cáncer, ahora la vesícula llena de piedras, depresión, Y lo que es más importante y el mensaje de este podcast sobre todo, es que repetimos patrones. Es decir, a veces pensamos que las mujeres, sobre todo víctimas de violencia de género, bueno, pues vienen de lugares de culturas más bajas o de bueno, pues familias desestructuradas, familias con problemas de adicciones, tal. No, simplemente nuestra infancia determina, y es verdad que yo he leído mucho sobre los 0 a los 7 años, lo que pasa a un niño, que es súper importante, los que tenemos hijos, que le demos atención a todo esto. Lo que determina tu camino en la vida son los primeros años. Los primeros años son tu reflejo, tu guía, tu GPS para navegar en la vida. Entonces, si tú en tus primeros años de vida estás en un entorno en el que hay fricción, en el que hay tensión, en el que hay gritos, en el que hay abusos, en el que hay silencios, en el que, en fin, que las cosas no están bien, tú aprendes que ese patrón es el que tienes que seguir a lo largo de tu vida, porque es el único que conoces y el que te hace sentir seguro. Porque claro, tú no conoces nada más, no sabes qué es lo que pasa en otras casas, estás viviendo en la tuya. Y eso se va haciendo un patrón. ¿Qué pasa cuando tú encuentras, lo que sea, una pareja en la vida? Pues que te vas a fijar en los patrones que te son un referente, en los patrones que te resuenan. No te cuestionas si son buenos o son malos. Simplemente te suenan. Es como cuando tú vas a tu trabajo, ¿no? Y siempre vas por un camino que ya conoces. El primer día te enseñaron, mira, tienes que ir por aquí y vas. Entonces resulta que con el tiempo, pues resulta que han hecho otra carretera que llega más rápido, pero te has de ir por otro sitio. La tendencia cuando tú vas más deprisa y tal, ¿cuál es? En ir por el camino que conoces. Aunque el nuevo quizás sea más rápido, quizás sea más cómodo, pero tu tendencia es siempre irte a lo que conoces. Y eso es un problema, es
una instrucción que le diste cuando eras pequeña a tu cerebro. El cerebro, aunque creamos que es el órgano más guay del cuerpo, realmente es tonto. El cerebro actúa en función de tus pensamientos. Tus pensamientos mandan sobre tu cerebro. Por eso es tan importante, como dicen últimamente, el control del pensamiento. El control del pensamiento es el control de tu vida. Muy bien, volvamos, que me pierdo. Estamos siguiendo un patrón. No nos cuestionamos si este patrón es bueno o malo, simplemente es el que conocemos. Entonces nos vamos a conectar con parejas que nos recuerdan a ese patrón que tenemos grabado a fuego aquí. No nos cuestionamos si es bueno o malo, simplemente lo consideramos seguro porque es el que hemos conocido cuando estábamos en casa. Y para nosotros casa es sitio seguro. Entonces estamos con parejas que nos recuerdan a lo que hemos vivido en casa y fracasamos porque esa pareja no es la ideal. ¿Sí? Porque vuelven a haber gritos, vuelven a haber abusos, desconfianzas, tensión, estrés. Muy bien, al final la vida, las amistades, el tiempo, esa pareja fracasa y te separas. ¿Pero qué pasa? Y eso lo hemos visto en muchas mujeres víctimas de violencia. Pues que violencia no quiere decir solo bofetadas y malos tratos en el sentido físico. También hay abusos en sentido de maltrato psicológico, castigos emocionales, chantaje emocional. Esos abusos también hacen daño, mucho daño. Muy bien, pues esta persona, por el tiempo, por el trabajo, por sus relaciones, encuentra otra pareja. ¿Pero qué pasa? Que no ha evolucionado en su mente el cambio de patrones, porque no lo sabe. ¿Y qué es lo que encuentra? Dicen que a las mujeres nos gustan los malotes. No, no es cierto. Lo que encontramos es lo que nos resuena. Y la persona que nos trata bien, el hombre en este caso, o la mujer, que puede haber las dos cosas, o sea, psicópatas, narcisistas y gente de esta clase, lo hay tanto en hombres como en mujeres, pero desgraciadamente y por estadística hay más hombres que mujeres. O sea que vamos a hablar en este caso de que es la mujer quien encuentra otra pareja. Y esa pareja pues es igual que la anterior o peor. ¿Por qué? Porque ante el contacto con diversos hombres le va a resonar el que le recuerda a su patrón, al patrón que tiene introducido en el cerebro, al patrón que vivió en casa, a lo que le resuena, al camino fácil, al que su GPS le dice que es un camino seguro. Y ahí está el problema, que se vuelve a equivocar. Entonces, yo me equivoqué 3 veces. Cuando estuve muy mal, acordaros que todas las patologías que yo he tenido, los 2 cánceres, un ictus, fibromialgia, arritmias, pues llegó un momento cuando enviudé de mi tercer matrimonio, 3. Cuando enviudé, pues claro, tuve una crisis existencial brutal. A mí me ha gustado siempre estudiar, he sido de ciencias, me ha gustado estudiar biología, me ha gustado estudiar antropología, patrones de comportamiento, perfiles humanos, más que nada también por entender por qué mi madre se comportaba así, por qué mi padre se comportaba así, por qué la gente que me había rodeado, las personas, mi familia, se habían comportado como se habían comportado y cuál había sido el resultado. Entonces a mí me ha gustado estudiar, me ha gustado investigar la medicina, la salud, ya lo vais viendo en todos los podcasts que estoy haciendo. Bien, entonces me encontré con la neurociencia. ¡Guau!
Ese fue un descubrimiento. Os convino que vayáis al... Creo que tiene un canal de YouTube, Nazaret Castellanos. Es una neurocientífica que hizo su tesis doctoral sobre este tema. En su momento fue muy disruptora, ahora ya se ha demostrado que sus estudios le daban la razón de que bueno, pues, el pensamiento, o sea, el cerebro se acompasa con el corazón de los bebés se acompasan con el corazón de las mamás. Por eso un bebé dice, bueno, ¿qué le pasa? Se va la mamá a comprar 2 minutos y resulta que el bebé está comido, está limpio, está de todo y llora. Y cuando llega la mamá y entra por la puerta se calla. ¿Por qué? Ah, pues ahora se ha descubierto. Porque el corazón del bebé se acompasa con el de la mamá. Y entonces cuando se aplica distancia, se desacompasa y el bebé siente que pasa algo. No sabe lo que pasa, pero siente que pasa algo. ¡Wow! Eso es todo un descubrimiento. Pero es que encima, a partir de la neurociencia, se estudió que eso, Nazaret lo refiere mucho, Ramón y Cajal es un referente para mí también, premio Nobel de Medicina, dijo que éramos arquitectos de nuestra propia mente. Fijaros, y hace años de eso. Y nadie lo entendió. Dijeron, mira qué fácil, ¿no? Claro, él descubrió la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir? Que nosotros construimos carreteras con nuestros pensamientos, carreteras distintas de las que conocemos, las rutas de nuestros pensamientos, las rutas de nuestros comportamientos. Nosotros las construimos, somos capaces de construir nuevas carreteras con nuevas neuronas para llegar a otros conocimientos, a otras conclusiones. ¿A través de qué? De nuestros pensamientos. Por eso se dice que el poder del pensamiento es infinito. Es increíble y es cierto. Además, yo lo he comprobado en mí misma y en mi salud. Yo he recuperado la salud gracias a la neurociencia y gracias a construir nuevas carreteras para olvidar. No, no se olvida. Los pensamientos es como los discos duros en el cerebro. No se olvidan, simplemente se reescriben unos encima de otros hasta que se convierten en, habéis oído, ¿no? Hábitos. Muy bien, pues cuando yo entendí, por eso Ramón y Cajal decía eso, somos arquitectos de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque somos capaces de generar conexiones neuronales, nuevas carreteras que nos van a conducir a otras situaciones. Esto es un melón, es todo un melón. Muy bien, a partir de ahí yo empecé a entender por qué me había equivocado 3 veces, fijándome o adaptándome a unas personas o a unos compañeros de vida equivocados. Porque yo tenía el GPS a mi antiguo patrón. Cuando entendí eso, dije, córcholis, pues tengo la solución. Pero no solo tengo la solución para encontrar una pareja ideal, sino tengo la solución para mi propia sanación. ¡Wow! Y empecé a trabajar, eso es otra cosa, es un trabajo personal, de muchas, estudiar cuál ha sido tu vida, cuáles son las carreteras que yo he cogido equivocadamente por patrones equivocados y volverlos a construir de nuevo. Cuando una persona, una mujer en este caso, entiende que la culpa no es tuya, que no eres tonta, que no eres poco lista, porque una cosa es ser tonta y otra poco lista, que al contrario, que eres inteligente y que eres capaz de modificar tu vida en función de construir todas esas vías nuevas para llegar a otros objetivos, se te abre una puerta infinita. Tienes en tu mano una herramienta. ¿Por qué? Porque yo estaba harta de escuchar y de leer libros de autoayuda. Tú eres capaz, si no lo haces es porque no quieres. Y al contrario, todas estas cosas te hacen sentir culpable.
de decir, corcho, qué inútil soy, ¿no? Soy incapaz de hacerlo, soy incapaz de modificarlo y aún te hundes más, porque claro, estas mujeres, sobre todo, están deprimidas, están con fibromialgia la mayoría, están con inseguridad, están con indefensión, son incapaces de pensar, son incapaces de tomar decisiones. Pero cuando es como cuando te dicen, no, no, si suma 2 y 2 son 4. Cuando te dan la fórmula, cuando yo encontré esa fórmula, dije, ¡ah! Lo encontré, lo encontré. No te digo que sea fácil, ¿eh? No. Hay que centrarse y hay que fijarse muy bien antes de tomar una decisión. Antes de moverte en un sentido o en otro, tienes que decir, ¿estoy en el patrón correcto o estoy repitiendo algo que ya conozco, me es más cómodo o me es más fácil o no tengo que pensar tanto? Entonces te paras 3 segundos, lo analizas y lo reconstruyes. Se trata de reconstruir el pensamiento. Olvídate de lo que conoces. Tu cerebro siempre te va a intentar llevar por el camino que conoce y que considera seguro, pero no le hagas caso. Intenta reconstruir la idea, aunque digas, si es la misma, no, no es la misma, ya te darás cuenta. Intenta reconstruir esa idea desde cero, desde cero. Tengo que encontrar una persona que me quiera, que me valore. Y entonces a cada paso que das vas construyendo una nueva carretera, una nueva autopista. Tus neuronas van generando todos los ladrillos y todo el asfalto de las nuevas vías de reconstrucción. Y poco a poco verás que llegas a caminos distintos, a que realmente tu energía cambia, porque es nueva, no hay nada viciado. Es un nuevo objetivo, hay otra luz. No digo la luz al final del túnel, no nos vamos a poner filosóficos. Hay otro camino distinto, desconocido, sí. Desconocido, olvídate de los que ya conoces, de los que te resuenan, déjalos aparte y construye nuevos caminos. Tus neuronas te van a ayudar. ¿Cuáles son los resultados? Pues los resultados son que poco a poco tú te vas encontrando situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque son caminos diferentes. Te vas encontrando personas diferentes, porque son caminos diferentes. No tengas prisa. No tengas prisa. Y si tienes que ir para atrás, vuelve para atrás. No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Si nos hemos equivocado un montón de veces ya, ¿no? Ya tenemos demostrado que esos caminos no eran buenos, no eran correctos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que encontremos algo nuevo, algo distinto. ¿Eso es lo peor? Vamos a darle una oportunidad a nuestro futuro. Os voy a hacer una comparación. Todos los hábitos, habéis oído el tema de los 21 días, ¿no? Si tú consigues hacer 21 días la misma cosa, pues se convertirá en un hábito. ¿Es cierto? Eso está estudiado, eso es marketing, ¿eh? ¿Por qué os pensáis? Ahora me voy a reír porque yo cuando lo oí esto me quedé flipando de decir, pero ¿cómo es posible que nos hayan manipulado así? ¿Por qué os pensáis que las cajetillas de tabaco tienen 21 cigarrillos? Porque cuando llegas al número 20, el 21 ya lo has convertido en un hábito y ya eres adicto al tabaco. Eso está estudiado. La neurociencia, la que estudia el cerebro, la utilizan todas las marcas comerciales para manipularnos. ¿Por qué os pensáis que los paquetes de salchichas llevan 7 salchichas?
¿Por qué tiene que haber 7? ¿Por qué no puede haber 6 o puede haber 8? Pues no, hay 7 para que quede impar, para que abras el paquete siguiente, para hacer otro bocadillo. Todo está estudiado. Y eso son gente que estudia nuestro cerebro. Entonces, yo os invito, esto es un primer podcast así, de estar por casa, de hablar de temas tan importantes como es la neurociencia, en este caso. En base, además, yo lo puedo hablar con criterio porque lo he aplicado a mi vida, a mi salud y a mi sanación. Yo tuve un intento de algo muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque no entendía por qué una persona como yo, que, bueno, había estudiado algo, habías nacido en una familia media, podía haberme equivocado tantas veces y podía estar en un momento tan enferma y por qué otras personas eran más felices y tenían más salud que yo. Y entonces es cuando reaccioné y dije, no, yo voy a encontrar el porqué. Y hasta que no lo encontré, no paré. Y por eso estoy aquí. Y por eso soy feliz. Y por eso he encontrado una vida espectacular. No tengo mucho dinero, pero tengo salud. Tengo una pareja genial. He recuperado a mi familia. He recuperado mi vida. ¿Y gracias a qué? A que entendí cómo funciona el cerebro y a que aprendí que tú puedes construir tus propias carreteras eliminando esos patrones negativos. ¿Y con qué herramientas? Con tus pensamientos, con tu pensamiento. Por eso, Ramón y Cajal dijo, somos los arquitectos de nuestra propia vida. Ya sé que esto es un poquito largo, un poquito enrevesado, y en el próximo ahondaremos un poquitín más. Solo os dejo esta chispa. Intentar hacerlo, intentarlo, aunque penséis que no sirve de nada. Hacerme caso.